hace falta el micrófono? Va a tomar mejor el audio. Sí. Encenderlo y ya funciona. Hola. Hola. Sí. Bueno, solamente para que tome el audio, ¿no? Tampoco. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar acá compartiendo este primer encuentro del Seminario de Política Internacional. Estamos muy contentos con la visita de Ricardo, la participación de Carlos Raimundi y Carlos Ciapina en la coordinación académica del seminario. Esta es una, creo que nos está escuchando. Esta es una propuesta académica que nace de la conjunción de lo que venimos conversando de la Secretaría de Posgrado como un espacio de formación en política internacional, junto con la Cátedra Libre por la Emancipación de los Pueblos, que coordina el profesor Carlos Ciapina, y es un espacio que estamos inaugurando hoy, que tiene una metodología que es un tanto nueva dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar como seminarios de posgrado, pero que nos entusiasma mucho porque nos da la posibilidad de poder compartir reflexiones y discusiones sobre la coyuntura de América Latina con diferentes compañeros invitados que nos van a venir a aportar algunas luces sobre esta cuestión y porque entendemos que justamente la discusión política dentro de nuestra formación de posgrado, dentro de la formación que propone la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, es un elemento central. De hecho, la verdad es que también lo venimos pensando como un espacio de formación política para pensar esta situación ante la que nos encontramos, que en muchos casos nos pone ante situaciones muy angustiosas, mucha preocupación por el tamaño del saqueo que estamos viendo que se avecina o que se está ejecutando, pero sin duda la forma de intervenir sobre eso, de pensar cuáles son los modos de resistencia, los modos de articulación colectiva, se van a construir desde lo que tenemos. Y la tradición que viene construyendo la Facultad de Periodismo en este tiempo, la apertura de los espacios y demás, yo creo que tenemos que pensar que este espacio es también producto de una facultad que le entregó el premio Rodolfo Walsh al presidente Hugo Chávez, que le entregó el premio Rodolfo Walsh al presidente Evo, al presidente Correa, a la presidenta Cristina Fernández. Eso que fuimos construyendo en todo ese tiempo, hoy se encuentra desafiado por una nueva coyuntura y esperamos que este espacio sea una forma de aportar a pensar y a construir colectivamente las formas de las luchas que se vendrán. Así que, les agradezco mucho. Le paso la palabra a Carlos Ciapina, profesor de la facultad. Pueden usar el azul también. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de poder iniciar este seminario, que va a ser un seminario optativo dentro de los seminarios de posgrado de la facultad, anual. Quiero agradecerle obviamente a la Secretaría de Posgrado, a Pablo la disposición para organizar esta actividad, agradecerle al doctor Carlos Raimundi, poder también, a partir de una idea que surgió desde su idea precisamente de organizar un seminario que tuviera estas características, nos hemos encontrado después de algunos años, por suerte. Agradecerle a Ricardo la presencia, a Ricardo Rosquín, que es el expositor que tenemos hoy, muy especialmente. Y agradecer también a la Facultad de Periodismo, obviamente, de la que formamos parte. La veo a la secretaria de Investigación, a Natalia Ferrante, lo veo al secretario de Vinculación Tecnológica, también le agradezco a Martín González Frigoli, compañeros, director de enseñanza, Sebastián Movici, también le agradezco la presencia a los prosecretarios, la veo a Lía allí, secretaria de posgrado, también eso nos
alegra y nos da ánimo para iniciar este seminario que los compañeros que están a cargo de área de gestión de la facultad también participen. Creo que la veo a la secretaria académica. Muchas gracias también por la presencia, Andrea Varela. Y bueno, simplemente decir que en el espíritu de la línea que la facultad viene trabajando, nosotros desde la Cátedra por la Emancipación de los Pueblos, de Comunicación por la Emancipación de los Pueblos, venimos tratando de aportar al debate sobre la comunicación y la democracia y la emancipación y sus significados en América Latina, y precisamente por eso este seminario nos parece clave para instalar esa discusión. Y por eso también es clave el modo en que está pensado. Es un seminario que tiene que es de posgrado, pero que es abierto, donde los y las asistentes son alumnos de los posgrados de la facultad, además pueden serlo de grado, y además puede serlo todo aquel que esté interesado en esta temática. Nuestra facultad siempre se ha pensado y se ha realizado en la apertura hacia la comunidad de la que forma parte. Y en esa modalidad está también diseñado y pensado este seminario. Así que por nuestra parte, de nuestra cátedra, estamos muy felices y le paso la palabra a Carlos Raimondi para que nos comente también sobre el desarrollo del seminario. Ese capaz que funciona mejor. Probamos. Anda bien igual, se escucha. Apaguen los. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, fundamentalmente agradecerles, desde luego a ustedes por estar, pero a la facultad. Yo no formo parte institucionalmente de la facultad, así que es una señal de apertura muy grande que yo valoro muchísimo. Y decirles en dos palabras por qué se pensó, continuando las reflexiones de Carlos y Apina, de Pablo, yo creo que en este momento, no lo digo como una opinión personal, sino que está en los fundamentos por los cuales la facultad aprobó la realización de este seminario, no hay un solo centímetro cuadrado de superficie del planeta que esté ajeno a una nueva disputa geopolítica. Muy fuerte, como en otros momentos nodales de cambio de fase del sistema económico, en este caso del capitalismo, que es el sistema dominante prácticamente en todo el mundo. Disputa entre dos modelos de gobernanza a nivel mundial. Uno representado por quienes, con matices, con particularidades, con toda la complejidad que esto implica, pero seguimos sosteniendo la preeminencia del poder de los pueblos, del poder estatal expresado a través de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas. Y del otro lado, un conglomerado de intereses financieros, petroleros, mediáticos y armamentistas, que lo que buscan es reemplazar el gobierno de la política por el gobierno de las empresas. Yo le agregaría, tomando en cuenta los casos de Griesa, por ejemplo, o de algunos jueces en Argentina, digamos. Griesa no es un juez. Griesa es un militante político raso del poder financiero, al cual el poder le asigna una función dentro de un área institucional. Es como si dijeran Bonadío. No son jueces, son empleados del poder. Así que ahí el partido judicial juega un rol muy fuerte. Ahí no hay ningún argumento jurídico que justifique determinadas posiciones. No hay argumentos jurídicos. Quienes somos abogados, y quienes no lo son igual desde el sentido común lo saben, no hay ningún argumento jurídico que justifique derogar una ley por un decreto, ni mantener presa a Milagro Sala. Ahí juega el Poder Judicial como partido político, no como poder republicano. Así que este seminario va a desafiar ese mito
del republicanismo formal permanentemente, en todas las charlas, en todos los temas, porque está mirado, está confeccionado desde una mirada determinada. Ese poder, ese conglomerado de poder que necesita mantener una conflictividad permanente en Medio Oriente para poder quebrar la estatalidad, controlar el petróleo y vender armas. Y además presentar a los líderes nacionales como ogros, de la misma manera que allá se les presentan los líderes nacionales de América Latina. Entonces, la otra beta importante es hacerlo en una facultad como esta. Porque, digo esto y termino, pero supongamos que hay más o menos 7.200 millones de personas en el mundo, habitando el mundo en este momento. Alrededor de 4.000 millones de esas personas, y esto me da un poco de pudor decirlo, porque cuando uno habla de miles de millones de personas, le saca la dimensión humana, digamos, entra una dimensión estadística y no humana, pero son personas. Viven bajo la línea de pobreza. Y entre 700, 800 y más millones de personas padecen hambre, y en su mayoría son chicos, son niños y niñas. Ahora, cuando uno le pregunta, yo pregunto en mis clases, por ejemplo, ¿cuál es la causa de la crisis? Todo el mundo remite al 15 de septiembre de 2008, cuando cae Lehman Brothers. Entonces, el mundo está en crisis porque cayó un fondo de inversión, no porque hay un chico con hambre. Y esto denota un modo hegemónico de interpretar la realidad. Y esa crisis, si ustedes, no sé si ustedes recuerdan, comienza con la caída de la burbuja inmobiliaria. Es decir, hay tal desregulación del poder financiero, en este caso vinculada con los créditos de la vivienda, que la burbuja en un momento estalla. Estalla producto de la separación entre el mundo financiero y la capacidad de regulación política estatal. A la gente le sacan las casas porque no las puede pagar, cae el sistema y le pide un salvataje al poder político. ¿Quién le da un salvataje a fines de 2008? La Reserva Federal, que es el Banco Central. ¿De quién son los fondos de la Reserva Federal? De la misma gente que se había quedado sin la casa. Porque la plata de los bancos no es de los bancos, es del sistema económico. Bueno, no hay una cadena de comunicación que fomente esta mirada de interpretación de la crisis. Entonces, el papel que tienen facultades como esta es extraordinario, el desafío es extraordinario frente a al poder que han acumulado las cadenas de medios como parte de ese conglomerado de intereses. Último renglón. El gobierno de las empresas. En este momento el mundo está discutiendo, hay uno de los tratados que ya está firmado por algunos de los países, 3 grandes tratados: el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, el Transatlántico de Libre Comercio y el de Desregulación Internacional de los Servicios. Ustedes imagínense un tratado que desregule el servicio de manera prácticamente absoluta, el servicio financiero, el servicio de los derechos de propiedad intelectual y patentes, los servicios informáticos. Y ahí quedamos absolutamente a merced de las empresas. Y los cerebros forman parte de una mercancía global de manera definitiva. Y la Argentina, a partir de su realineamiento geopolítico del 10 de diciembre último en adelante, es un centro experimental de este nuevo eje geopolítico que está en disputa en esta fase del capitalismo. Quiere decir que creo que hay motivos más que suficientes como para ir analizando en esta clave descolonial, en esta clave, porque una facultad que premia a Chávez, a Evo, a Correa, a Cristina, es una facultad que mira la realidad desde una clave de descolonización del poder y del saber. Así que me parece que hay sobrados motivos para ponerle mucho interés, mucha fuerza a este seminario, que va a tocar
esperamos la mayor cantidad de temas posibles en el área internacional, y que hoy empezamos con este tema gracias a la presencia de Ricardo. Yo no sé si vale la pena presentarlo con antecedentes a Ricardo. Yo creo que la mejor presentación es lo que ustedes piensen después de que él hable de lo que dijo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo la invitación de la facultad, la invitación de Carlos. La verdad que me resulta muy grato venir a una actividad de este tipo, y no deja de sorprenderme que tenga como subtítulo algo vinculado a la emancipación, palabra que no se usa demasiado, pero que nos la van a hacer usar cada vez más. Así que lo que hoy vamos a tratar de presentarles a ustedes, y vamos a tener todo un espacio después de intercambio y de preguntas o aclaraciones si hacen falta, es el tema de América Latina y la globalización. Es un título muy general, muy amplio. Ahora vamos a tratar de ir concretando más a qué nos estamos refiriendo. Hace 50 años, es decir, antes de que nos asolara la última dictadura civil con ayuda militar, había algo que se llamaba tercer mundo en las relaciones internacionales. En ese momento estaba más o menos claro. Estaba el primer mundo, el capitalismo industrial desarrollado; el segundo mundo, Unión Soviética y sus aliados; y el tercer mundo, que éramos todo el resto. Ahora, todo el resto, hace 50 años, todo el resto era Asia, África y América Latina. América Latina, dentro de ese contexto, ocupaba dentro del tercer mundo un lugar muy destacado. Mientras África era un territorio que recién se estaba descolonizando y tenía problemas tremendos, y Asia era un mar de masas gigantescas en la pobreza, hambrunas y problemas terribles. Incluso bajo la dirección del Partido Comunista Chino se producían hambrunas, y la situación era absolutamente insoportable. América Latina tenía características distintas, era una región bastante más, había avanzado más en términos de desarrollo industrial y desarrollo social que esas otras regiones. Dentro de América Latina había tres grandes países en ese momento: México, Brasil y Argentina, pero desde el punto de vista de la integración social era claro que el cono sur de América Latina era la región más avanzada. Estamos hablando de Chile, Uruguay y Argentina, y por supuesto dentro de esos tres era Argentina el país más importante. Digo esto porque vale la pena partir de un momento, hace 50 años, hace medio siglo, uno sacaba la foto y América Latina, uno diría, en el panorama mundial de ese momento, era una región, como se decía en aquella época, en vías de desarrollo. Algunos autores discutían eso, pero era indiscutible que había progreso en América Latina. De hecho, podemos discutir unas cuantas cosas, pero si alguno quiere ver algunos números sobre la Argentina del año 1970, recomiendo los libros que ha escrito Susana Torrado, una autoridad indiscutible en la sociología argentina, y uno se encuentra con que en 1970 teníamos 10% de pobreza y 2% de indigencia en la Argentina. Y lo normal para la Argentina de ese momento eran tasas de desempleo del 3 o 4%. Cuando el desempleo llegaba al 6%, la sociedad argentina sentía que estaba en crisis.
que había una crisis económica y social cuando tenemos 6% de desempleo. Digo todo esto para decir de dónde estábamos partiendo y qué nos fue pasando. Chile, Uruguay y Argentina fueron avanzadas en la aplicación de modelos neoliberales que recién después, y corregidos y mejorados, se aplicaron en los países centrales. Pero el banco de experimentación fue Chile en 1973, algo antes había empezado a pasar en Uruguay y 1976 Argentina. Digamos, las primeras experiencias neoliberales no se hacen en el primer mundo, se hacen con nosotros. Recién en el 80 llega Reagan a la presidencia de Estados Unidos, 79 Thatcher en Inglaterra. En el medio, nosotros entramos en el experimento de la deuda externa, que era producto de otro proceso que hoy no nos vamos a meter en eso, que el reciclaje de los petrodólares y de dinero de las multinacionales, que nos empezaron a ofrecer con mucha gentileza y con mucha amabilidad y con mucho cariño desde el primer mundo, para que empezáramos a tomar crédito con tasas de interés bajísimas y unas facilidades extraordinarias y a sola firma y sin pedirnos garantías, y así empieza la historia del endeudamiento latinoamericano, desde el 74, 75, 76 en adelante. Con lo cual, cuando cambia la política monetaria de los Estados Unidos, se va el presidente Carter y llega Reagan, toda América Latina ha contraído una masa de deuda muy importante, no solamente en América Latina, no era una política hacia América Latina exclusivamente, también Europa del Este estaba endeudada, Europa del Sur endeudada, parte del sudeste asiático endeudada. No era para nosotros solos, pero nosotros participamos alegremente en ese proceso de endeudamiento. Yo hace mucho decía, ¿por qué las dictaduras no se endeudaron? Bueno, ya no podemos decir más eso, no se endeudaron las dictaduras, también los gobiernos civiles, o sea, hay que empezar a pensar de otra forma el tema, basta de echarle la culpa a los militares de esto, es claro que hay otro tema por detrás del tema militar que debe ser pensado. Lo cierto es que nosotros vamos a tener en América Latina en los años 80 lo que la literatura habitualmente conoce como la década perdida. Década perdida, ¿por qué? Porque la economía latinoamericana como un todo se estancó durante toda la década del 80, no hubo crecimiento económico, hubo deterioro social, hubo hiperinflaciones y adicionalmente América Latina no podía pagar la deuda. Simplemente no se reconocía un hecho central, que era que el nivel de endeudamiento latinoamericano era tan alto que no se podía pagar y que lo que había que hacer era revisar toda esa cuestión, a la cual se opusieron con mucha firmeza los países centrales encabezados por Reagan, pero los europeos no fueron menos crueles con América Latina y los japoneses tampoco. Es decir, nadie aceptó que América Latina renegociara la deuda externa y se crearan condiciones para salir del estancamiento. Así que nos encontramos en los años 80 como una especie de paredón monolítico de la tríada Estados Unidos, Europa, Japón, diciéndonos no se renegocia nada, se joroban, pagan como puedan y aguántense. Dicho sea de paso, entre nosotros el final catastrófico del gobierno de Raúl Alfonsín tuvo que ver con esa inflexibilidad de los países centrales, más los agentes locales que en ese contexto hacían negocios con el desastre del pueblo argentino. Esos fueron los 80, es decir, estamos como entrando ya bastante maltrechos y golpeados a lo que se llama globalización, ahora vamos a decir algo de eso, pero cuando estamos en condiciones muy calamitosas, todos los países latinoamericanos saliendo de ese proceso, y por cuestiones que son largas y no las vamos a discutir acá, va a tener o a ganar cierto prestigio entre las élites latinoamericanas, los economistas latinoamericanos
y los hacedores de política económica latinoamericana, lo que se llamó el consenso de Washington, que lo que tiene el consenso es solamente que se hizo en Washington y que fue un conjunto de papers que circularon entre diplomáticos norteamericanos, economistas norteamericanos, especialistas en América Latina y banqueros diciendo qué hacemos con América Latina. Y John Williamson toma todos estos papers, los trabaja y arma un resumen que es el famoso consenso de Washington, que es un conjunto de recomendaciones de qué hacemos con las economías en estado de calamidad que hay en América Latina, y la recomendación es un conjunto de cosas largas, pero que se puede resumir en la idea de la privatización, la desregulación y la apertura de la economía. Digo esto porque esto se transformó en una Biblia latinoamericana, para nuestra desgracia, en los años 90, en el contexto también de que se había derrumbado la Unión Soviética, de que la socialdemocracia europea se estaba neoliberalizando, y que en nuestro caso específicamente un gobierno que es votado como nacional y popular se vuelca decididamente al neoliberalismo más feroz en el término de unas pocas semanas. Así que ahí hay un conjunto de problemas históricos, globales, grandes, pero lo que a mí me interesaría decir es que América Latina venía estancada, venía sacrificando su capacidad de gestionar la economía por el pago de la deuda externa. Había dejado de invertir en desarrollo industrial, en desarrollo científico y tecnológico, y en esas condiciones se impone, por decirlo de alguna forma, en la región las ideas peregrinas del consenso de Washington, que eran de hecho unas políticas de desarme de estos países como entidades nacionales. Es decir, si uno en el siglo XX-XXI desarma la industria, desarma el desarrollo científico y tecnológico, bombardea la actividad académica, bueno, lo que queda son países descerebrados, con enorme incapacidad para hacer nada y con una debilidad estructural en relación al orden global, donde sí hay mucha inversión en desarrollo científico, tecnológico, industrial, etc. Entonces, en los años 90 son los años donde explota la idea de la globalización. Hay más o menos 400.000 definiciones de lo que es la globalización. No hay, por supuesto, ningún acuerdo en relación a eso. Y hay un abanico enorme que va desde, por ejemplo, un autor norteamericano que se llama Thomas Friedman, que escribió un libro. Él no es un académico, es un periodista brillante en la forma de exponer las cosas, que es un libro que se llama La Tierra es plana, donde el tipo expone que la globalización es una cosa fantástica, es como, dice, no hay más fronteras, las empresas se mueven por todo el mundo, las tecnologías se mueven, todo se mueve, todo está disponible a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cualquiera en cualquier lugar del mundo puede participar en el mercado mundial. Es un tema de proponérselo, de tener iniciativa, de tener creatividad. Cualquier chico en cualquier lugar del mundo con una computadora se puede hacer recontramillonario. Está todo abierto. Digo, esto también se lo dice a los norteamericanos. Le dice, bueno, a ustedes ahora se les van a ir puestos de trabajo a Bangalore, en la India y otros lugares, porque ahora ustedes están compitiendo con el resto del planeta. Es muy interesante porque todo el libro es una especie de oda implícita, ¿no?, a las firmas multinacionales que van por todo el planeta contratando gente de acuerdo a sus necesidades transitorias. Digamos, entonces tenemos estas visiones, yo les diría, apologéticas de la globalización, presentándola como una
especie de cosa fantástica que nos ha ocurrido, toda la humanidad está más o menos en una misma empresa, estamos aprovechando las capacidades de todo el mundo participa, todo el mundo recibe los beneficios, la tecnología es democratizante, se acabaron las naciones, los estados, lo que hay son tecnologías que nos permiten hacer negocios, generar prosperidad, etcétera, etcétera. Eso, tenemos una burguesía media de cuarto, entonces no repiten mucho eso, pero en los países centrales estas teorías son mucho más difundidas. Bueno, en el otro extremo, digamos, en versiones marxistas duras, se dice, bueno, la globalización no es más que el imperialismo, punto. ¿Para qué vamos a andar? Vamos a leer Lenin de 1910 y con eso alcanza. Yo diría que, por supuesto, es imposible olvidarse en el mundo actual tanto del tema del poder, el tema del capital y el trabajo, el tema de la dominación, el tema de la explotación. Es imposible hacer cualquier análisis sin introducir estas categorías. Si uno trata de sacarlas del análisis, no sé de qué habla. No sé de qué habla. Esto tiene que estar presente. Ahora, esto está presente desde que existió el capitalismo y uno tiene que tratar de dar cuenta de la especificidad del momento histórico en el que está viviendo. Entonces yo diría que una de las cosas que caracterizó este tramo de lo que llamamos globalización, primero es el incremento extraordinario de la presencia en la economía del capital financiero, digamos, como un eje articulador muy importante de la economía, preeminencia en muchos casos sobre el capital productivo. Aunque el capital productivo depende del financiero, el financiero depende del productivo, pero no existe un mundo financiero sin la producción de riqueza real, no existe tal cosa. Pero sí que el capital financiero ha logrado crear condiciones específicas de autorreproducción absolutamente insólitas. Hoy en día se calcula que el capital ficticio planetario digamos, el Producto Bruto Mundial en este momento son unos 20 trillones de dólares y los activos financieros que están circulando por el planeta son unos 1.500 trillones. Es decir, no tiene roto cualquier relación con la generación genuina de riqueza a lo largo del tiempo, así que ahí estamos con un problema serio. Hay mucha gente que cree que tiene mucha plata hasta que no se demuestre lo contrario. La otra cosa que me parece que sí caracteriza a esta etapa del capitalismo contemporáneo, que no empezó ahora, por supuesto, pero que se profundizó en las últimas décadas, es el tema de la segmentación de la producción. Antes, en el tercer mundo, nos podíamos hacer la ilusión de que, bueno, vamos a expropiar a las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, y nos quedamos con una regia fábrica de Ford, Chevrolet, Chrysler. Bueno, ahora todo el proceso está segmentado. Eso quiere decir que hay pedacitos de producción en todo el mundo y en algún lado se terminan de armar, ¿no? Entonces eso no depende de ningún país en especial, depende de la lógica de las multinacionales que van seleccionando lugares del planeta de acuerdo a múltiples criterios que tienen que ver con la abundancia y baratura de la mano de obra, abundancia de recursos energéticos o minerales, cercanía de los puertos, etcétera, etcétera. Todo depende del tipo de producción que se haga y a los mercados a los cuales se quiera vincular. Entonces, las multinacionales organizan la producción mundial, han segmentado el proceso productivo. Hay autores que usan la palabra que es deslocalización. Eso es una tontería, no hay se fueron del espacio. O sea, las fábricas se van de un lado al otro, se dejan de localizar en Francia y se van a China. Esto es el proceso mundial en este momento.
Y por supuesto esto acompañado de efectivamente una cosa que hace 40 años no existía, que era la extraordinaria revolución de las telecomunicaciones y de la información, que es impresionante, que está impactando también sobre la producción y que está aumentando notablemente la capacidad de producir bienes y servicios cada vez más sofisticados para la población mundial. También, digo, nos abre unas posibilidades democráticas extraordinarias porque las posibilidades, ahí nos haría falta más imaginación tecnológica, pero las posibilidades que tenemos que se abren a partir del uso de la tecnología para fines buenos y útiles es muy grande. Entonces, sí hay ciertas cosas que caracterizan a la globalización, y yo diría que desde la perspectiva latinoamericana, una de las cosas que significó la globalización en los últimos 40 años fue el avance del capital del norte sobre los activos del sur. Es decir, un avance formidable que es la contrapartida de la idea de las privatizaciones. Consenso de Washington nos dice privaticen. Teóricamente privatizar, uno puede privatizar y pueden hacerse cargo de las empresas públicas empresarios locales, pero la verdad que en la inmensa mayoría de los casos eso termina en manos extranjeras. Es decir, las privatizaciones son finalmente extranjerizaciones. Las privatizaciones son cesión de empresas estratégicas para el desarrollo nacional al capital multinacional. Y eso es fundamental. Cualquiera que conozca algo de la historia argentina sabe que nuestro periodo de gloria de desarrollo industrial y tecnológico, desde los años 40 hasta los años 70, tuvo que ver con una importantísima presencia del Estado de la economía, un liderazgo extraordinario. Buena parte de la industria pesada argentina la construyó el Estado Nacional, y impulsó al sector privado, pero el que tenía el liderazgo es el Estado Nacional. Por eso también es muy importante, y yo siempre lo trato de remarcar como economista cuando se habla de qué nos dejó la dictadura militar nos deja un Estado Nacional en crisis, hiperendeudado, y la tarea la completa el menemismo cuando vende las grandes industrias estratégicas de la Argentina, que eran las locomotoras del desarrollo nacional. Pasarlas al capital extranjero es liquidar a esas grandes empresas como locomotoras del desarrollo. Por ejemplo, Entel tenía una gran cantidad de proveedores locales, viene Telefónica, por ejemplo, y decide reemplazar a todos los proveedores locales por proveedores españoles, etcétera, 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 etcétera. Pero esto es toda América Latina, en todos lados privatizaciones. Quiero decir, en otras partes, en otros lugares, en Inglaterra, por ejemplo, hay también privatizaciones, pero son empresarios ingleses los que se hacen cargo de las empresas inglesas. En la periferia, este proceso se hace a favor del capital extranjero, lo que determina un avance en el proceso de extranjerización. Nosotros empezamos la década del 90 en Argentina con una presencia del capital extranjero en las 500 grandes empresas de la Argentina, aproximadamente, números redondos, un 40% de las 500 grandes eran de capital extranjero. Terminamos la década con un 70% en manos del capital extranjero. Es decir, ahí hay un vuelco formidable que se da por dos razones. Por el proceso de privatizaciones, producto de estas ideas promovidas por el Consenso de Washington, y lo segundo, y que también es muy importante decirlo, y es una especie de crimen oculto en el ropero del empresariado argentino, la verdad es que se dedicaron a vender empresas, los empresarios privados, empresas al capital extranjero. Por ejemplo, las grandes fábricas productoras de galletitas tradicionales de la Argentina se venden en ese momento al capital extranjero, pero son muchas las que se venden. Dicho sea de paso, el diario La Nación, en un párrafo que me sorprendió la semana pasada en un editorial, hizo mención a este hecho
Lo digo ahora para no olvidarme, si quieren lo retomamos después, pero La Nación dice, grandes naciones como Alemania y Japón se reconstruyeron no producto del capital extranjero, sino producto de lo que hizo el empresariado local. No le vamos a pedir a la nación que recuerde que hay trabajadores también, ¿no? Las grandes naciones la reconstruyeron los empresarios. Ahora, lo interesante que dice la nación, acto seguido de decir eso, instar a los empresarios a ponerse a trabajar para la reconstrucción de la Argentina, dice que el problema que hemos tenido en la Argentina es que es un empresariado totalmente averso al riesgo, es un empresariado rentista, que ha vendido sus empresas y ha mandado la plata al exterior a paraísos fiscales. Lo escribe La Nación, parece sacado de Eduardo Basualdo y copiado en el editorial de La Nación, así lo pone, y después sigue insultando al kirchnerismo, etcétera, etcétera, diciendo que del Estado nuestro no se puede esperar nada y terminando volviendo a insistir que ahora la responsabilidad la tienen estos empresarios que fugan, venden las empresas, mandan la plata afuera. Ellos tienen que construir un capitalismo a la japonesa o a la alemana. Así que no tienen nada. Pero lo interesante del punto es que se va construyendo en América Latina un empresariado que tiene estas características de no enfrentar la competencia internacional, no estar dispuesto a dar alguna batalla, de ocupar algún espacio en el proceso de acumulación mundial desde su propio territorio, sino más bien que está dispuesto a asociarse o a rendirse frente al capital multinacional. Bueno, de las políticas del Consenso de Washington, lo que tenemos que agradecer es que se generó una reacción en América Latina muy saludable y surgieron una gran cantidad de gobiernos, para decirle nombre que los abarque a todos, post-neoliberales. Los matices nacionales son muy importantes, tienen características muy específicas cada uno. Hay discusiones larguísimas sobre qué nombre le ponemos a lo que pasó en la Argentina, a lo que se hizo en Brasil, lo que se está haciendo en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. La verdad que es difícil eso meterlo en un solo título, pero digo, ahí hay una reacción política en buena parte de América Latina que básicamente se asienta en la idea de que esto de dejarle al mercado la configuración de la vida social es absurda, que eso hay que retomar el control estatal de algunos o varios resortes importantes de la economía, que no puede ser que el mercado mundial determine qué va a ser tu sociedad, de qué va a vivir, cuántos desocupados o desamparados va a haber, que hay que intervenir sobre eso. Y eso es un logro muy importante, y quiero decir en relación a qué es un logro muy importante. La verdad es que en la década reciente, década que es un poco más larga porque empieza con Chávez y sigue con varias figuras latinoamericanas que van llegando al poder en distintos países de América Latina, la verdad es que el resto del mundo siguió siendo absolutamente neoliberal. No es que hubo un vuelco internacional hacia formas más sociales, más humanas o más sensatas de conducir el Estado, sino que básicamente el planeta siguió en un rumbo neoliberal exactamente en la dirección opuesta a la que se trataba de mover América Latina. Es decir, nosotros fuimos una islita intervencionista, populista, distribucionista, pónganle el título que quieran, en un contexto internacional de mercado, 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 mercado y mercado. Punto. No hay nada más, no hay nada que hacer. Los sistemas políticos tienen que estar subordinados a las necesidades del capital financiero y de las multinacionales, y los políticos que no están subordinados a las necesidades del capital financiero y de las multinacionales no son modernos. Y ahí está todo, y es impresionante leer la jerga internacional
digamos, no sé si ustedes están siguiendo en este momento la campaña electoral en Estados Unidos. En la campaña demócrata hay un tipo muy interesante que está participando, Bernie Sanders. Le dicen populista al tipo. El tipo plantea 3 o 4 cuestiones de sensatez extrema en un país que ha concentrado la riqueza en el 1% de la población en una forma absolutamente enloquecida. Le ha quitado impuestos a los ricos. Tiene 45 millones de personas que reciben ayuda alimentaria. Un país con un problema de infraestructura enorme. Es decir, grandes problemas tiene Estados Unidos. Este hombre plantea algo redistributivo como para ordenar un poco el desastre. Populista. Es decir, esto para decir que es una buena palabra que te diga populista en relación a que te diga moderno. Si te dice moderno y que comprendiste la lógica del sistema mundial, eso quiere decir que sos un esclavo ideológico de las multinacionales y el capital financiero. Ahora, en América Latina, la verdad que vivimos un momento de libertad impresionante, que no quiere decir que lo hayamos aprovechado del todo bien, pero sí que hubo un momento de libertad intelectual, de libertad política, de mutuo apoyo entre estos distintos gobiernos nacionales que con distintas características estaban intentando modificar algunas cosas, un poco más profundamente, un poco menos profundamente. Pero el entorno global seguía siendo neoliberal todo el tiempo. Es más, el capitalismo mundial en el 2008, acá lo recordaba Carlos, fue sacudido por una crisis que en realidad tiene raíces más profundas y que no fue resuelto. Digamos, sí, podríamos hablar largamente de los resultados de la crisis del 2008, pero lo interesante, yo me acuerdo que en ese momento me convocaron a un seminario a discutir las transformaciones en el pensamiento económico mundial que iba a producir la crisis del 2008. Yo tuve tiempo de estudiar un poco esa cuestión. Digo, transformación en el pensamiento económico mundial, cero. A diferencia de la crisis del 30, que hizo el suficiente daño para que algunas cabezas se movieran, la crisis del 2008, que solamente es comparable a la del 30, no produjo ningún movimiento en el orden de las ideas internacionales, a tal punto que en algún caso se profundizaron ciertas ideas. Digamos, en el sur de Europa estamos presenciando un embate brutal contra el estado de bienestar, contra los derechos de los trabajadores, como si esa fuera la solución de la crisis internacional, que tiene un origen muy profundo en la estructura del capitalismo. Lo importante es que a nuestros gobiernos reformistas latinoamericanos les agarra un periodo transitorio, digamos, uno diría 2001, 2008, unos 7 años, en donde se conjuga un crecimiento espectacular de China con movimientos especulativos financieros internacionales en el mercado de las commodities que nos ayudaban a inflar los precios, lo que nos venía muy bien a los latinoamericanos, que nos inflaran los precios de las cosas que nosotros vendíamos. Muchas gracias a los especuladores financieros internacionales, porque eso permitió que Latinoamérica ganara más con sus importaciones de petróleo, de minerales y de alimentos. Y esa fue una feliz conjunción con estos gobiernos reformistas que creían en políticas distributivas. Quiero decir, si ese mismo ciclo nos tocaba con gobiernos conservadores, ningún beneficio de todo esto le hubiera llegado a la población. En realidad, el veranito nuestro fue un veranito político, porque digamos, si esto caía en manos de personajes como los que hoy nos gobiernan, es probable que nada de esto le hubiera llegado a la población, porque no estaba en el cronograma de las cosas que había que hacer. Como había gobiernos convencidos de que había que hacer cierto proceso redistributivo, se aprovechó la buena situación internacional para avanzar en una serie de cosas que indudablemente mejoraron la vida de muchísimos latinoamericanos.
a algunos les hizo creer que habíamos entrado en una dimensión diferente, es decir, que todas las determinantes estructurales que hasta ese momento nos mantenían en el atraso, en la dependencia, en el subdesarrollo, se habían removido y que de pronto estábamos gozando de una libertad y una autonomía y que habíamos retomado el control de nuestras economías y que podíamos, en una especie de escenario infinito, seguir progresando. Yo creo que yo mismo en algún momento estuve muy esperanzado de que algunas de estas cosas se continuaran. Me parece la primera mala noticia la tuvimos en el 2008. Quiero recordar que en 2008 nosotros en Argentina tuvimos un conflicto tremendo entre el campo y el gobierno nacional, donde el campo violentamente intentó derrocar al gobierno nacional, no pudieron, pero golpearon muy fuertemente al gobierno nacional. Yo creo que si el gobierno nacional hubiera intentado aplicar la ley y despejar las rutas, tenemos un comienzo de guerra civil. Como el gobierno nacional se abstuvo de aplicar la ley, no llegamos a enfrentamientos violentos y a tener muertos. Pero la verdad es que nos encontramos con que había un actor social violentísimo y dispuesto a no dejar avanzar a las autoridades democráticas. Digo esto porque mientras nosotros estamos al borde de la violencia en relación a quién captura la renta sojera, que tiene que ver simplemente con los precios del mercado mundial, no con ninguna capacidad, laboriosidad de nadie, sino con los precios internacionales y la timba financiera internacional, como el gobierno argentino dijo, nosotros queremos capturar unos 1.500 millones de dólares para usar por el Estado. Bueno, esto fue una cosa que nos puso al borde de un enfrentamiento violento. Este enfrentamiento se da cuando el precio de la tonelada de soja llega a los $600 la tonelada, y mientras nos estamos casi matando y hasta que Cobos finalmente vota en contra del gobierno nacional, se derrumba el precio de la soja producto de la crisis financiera internacional, se va a 400 y ahí quedó, ahora está en 300 y pico. Digamos, estábamos peleando por una riqueza futura que iba a seguir indefinidamente ingresando al país, cuando de repente se nos pinchó en la cara la riqueza futura que iba a aparecer. No estaba para nadie, ni para el gobierno nacional, ni para el campo. ¿Por qué digo esto? Porque ese momento, 2008, marca para toda América Latina que esta especie de progreso indefinido del precio de los productos que nosotros exportamos va a seguir indefinidamente. Ahí se cortó y empieza un ciclo descendente, ni que hablar para los petroleros, ¿no? Ni que hablar para Venezuela, ni que hablar para Ecuador, el impacto en todos los países exportadores de petróleo que tienen este precio del barril de petróleo a 30 es tremendo, es arrasador, y está teniendo consecuencias políticas en Venezuela y en Ecuador. Ahora, la crisis del 2008 revela uno de los pies de barro que tiene la economía latinoamericana, que es que básicamente nuestros principales argumentos exportadores son de origen primario, ¿no? En el caso nuestro no nos sorprende que sea la soja y otros productos. Peor y más grave y más triste fue lo de Brasil, porque Brasil empezó a vender también soja y mineral de hierro a China, y son hoy en día sus principales exportaciones, siendo que Brasil había logrado avanzar más en el proceso de industrialización. Los chinos los están barriendo industrialmente a nuestros hermanos brasileños, y eso me lleva a un punto que quisiera hacer alguna reflexión, que es la siguiente.
el buen periodo, ese periodo que nos facilitó el mercado mundial y que los gobiernos progresistas latinoamericanos supieron usar para aliviar los problemas sociales, recuperar un poco la infraestructura, impulsar un poquito el desarrollo económico local, tiene una serie de límites que no han sido removidos y que son límites históricos de América Latina que yo quisiera señalar. Yo lo dividiría en dos grupos de límites. Unos límites, para llamarlo de alguna forma y pidiéndote las disculpas del caso, límites objetivos. Y otros límites que son más políticos y ideológicos. Algunos de los límites objetivos / políticos / sociales. Primero, en América Latina somos los campeones mundiales de la mala distribución del ingreso. No hay continente del planeta que tenga peor distribución del ingreso que América Latina. No es África, no es Asia, y ni que hablar los países centrales, y ni que hablar los países más desarrollados, ¿no? Los países con perfiles de vida social más interesantes del planeta, ni que hablar los países escandinavos. Pero el perfil distributivo de América Latina es definitivamente horrible, y si bien los gobiernos progresistas hicieron algo en el sentido de contradecir la dirección, los cambios no fueron demasiado significativos. No fueron demasiado significativos. La atrofia distributiva de América Latina tiene dos problemas. Por un lado, que siendo teóricamente un mercado de 550 millones de personas, en realidad sea mucho más chico porque hay una parte significativa de la población de América Latina que no está en condiciones de consumir. Esto pensando en un proceso de integración en serio, pensando en una especie de nación latinoamericana de 550 millones de habitantes. Bueno, el problema que tenemos es que la distribución hace que no tengamos 350 millones de personas que pueden comprar cosas, sino mucho más. Pero por el otro lado genera élites latinoamericanas tremendamente ricas, ¿qué se les ocurre a las élites latinoamericanas tremendamente ricas? Poner su plata fuera de América Latina. Los números, hay una ONG muy interesante que se llama Latindad, recomiendo entrar al sitio de ellos, ellos recopilan información sobre la fuga de capitales de América Latina. Es monstruoso la masa descomunal de dinero que se ha ido de México, que se ha ido de Brasil, que se ha ido de Venezuela y por supuesto de Argentina. Esa es la contrapartida de la atrofia que tenemos: pobreza, que no la podemos remover a pesar de que nuestra región en materia productiva va avanzando, va mejorando, etcétera. Esa es una primera cuestión que me parece importante. Parte de la riqueza latinoamericana está contribuyendo a que el sistema financiero del norte tenga más fondos para prestarle, en todo caso, a América Latina. En todo caso. Y agradeciéndole y pidiéndoles por favor y de rodillas. Segunda cuestión, el comercio. El comercio con el resto del mundo es mucho más fuerte que el comercio interior adentro de nuestra región. Es decir, pero digo, esto hasta los países que han tenido más conciencia latinoamericana, como Venezuela, no lo han podido modificar. Venezuela depende fuertemente del petróleo que vende afuera, vende mucho más a países afuera de la región que dentro de la región, es evidente. Nosotros vendemos soja mucho más afuera que adentro, todos son iguales. Chile exporta 4 cosas al mercado mundial: exporta cobre, exporta madera, exporta frutas y exporta alguna otra cosa que no me acuerdo. Sí, vino y eso dentro entre alimentos y peces. Y se acabó, eso es Chile. Y eso es afuera, se vende afuera. Es decir, todos nuestros países tienen como el mercado afuera. La dependencia comercial está con el afuera
y no con el adentro de la región, porque nuestra región está atrofiada por la distribución del ingreso. Lo que nos debería llevar a una reflexión muy fuerte sobre esta característica específica de la región y sobre las élites regionales, ¿no? Pero digamos, es evidente que las élites no lo podrían hacer esto si no hay cierta ideología compartida por buena parte de la sociedad, de que la desigualdad está bien. Digamos, en otros países es más vergonzoso el tema de la desigualdad, en América Latina está como fuertemente naturalizado. Tercer tema, el grado de extranjerización de nuestras economías en toda América Latina. Por ejemplo, doy un caso, el caso argentino, porque lo conozco de cerca y hay buenos estudios sobre eso. Yo les había dicho, termina la década del 90, de las 500 grandes empresas argentinas, el 70% está en manos extranjeras. Bueno, con 12 años de kirchnerismo y peleas y conflictos y etcétera, etcétera, y el presidente de los Estados Unidos que viene y te dice que fuiste anti-norteamericano, después de todo eso, hoy la presencia de capital extranjera en las 500 grandes empresas es del 69%. Es decir, no es que se logró retrotraer esa presencia de capital extranjero. Y Brasil es igual, etcétera, 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 etcétera. Esto es muy importante porque una cosa era discutir con empresarios nacionales, más reaccionarios, menos reaccionarios, más conservadores, más progresistas, pero empresarios nacionales. Hoy la mayor parte de las empresas que operan en Argentina tienen detrás una embajada. Es decir, tiene un flor de guardaespaldas, con lo cual la discusión es mucho más dura. Por empezar, porque vos tenés que hablar con un gerente, vos no hablas con el decisor. El decisor está en otro lado, y el decisor, ¿qué le importa? ¿Qué sabe? ¿Qué le interesa? ¿Qué es la sociedad argentina? En todo caso, me voy. Punto. Con lo cual, hay un problema significativo en ese sentido. Un cuarto punto que quiero mencionar también, y yo diría idiosincrático de América Latina, de lo que son nuestras élites empresariales y de lo que son nuestros políticos latinoamericanos en todo el espectro, que es el tema de la bajísima preocupación por el tema científico y tecnológico. Y esto no lo digo desde una cosa corporativa, yo soy universitario, que nos den plata, no. Yo soy muy crítico del sistema universitario argentino, pienso que es un sistema universitario pensado de forma liberal, que cada uno haga lo que quiera. Yo no estoy de acuerdo con cómo está pensado el sistema universitario nuestro, aclaro, pero digo, el tema científico-tecnológico es un tema central. Lo sabe todo el mundo. Si uno quiere ser un país serio, si quiere tener algún grado de independencia internacional, tiene que gastar en ciencia y tecnología. El indicador más grosero es el gasto de investigación y desarrollo que hace cada país en relación al Producto Bruto. Y cuando uno ordena a los países del mundo en base a este indicador, no casualmente da que los países más potentes y los países más desarrollados tienen un alto grado de desarrollo en investigación y desarrollo, mientras que los más atrasados estamos atrás. América Latina es un desastre en ese sentido. Es un desastre. Digamos, de 2% para arriba están los países desarrollados. De 2% para arriba. El campeón latinoamericano es Brasil con 1,1%. Y gracias a que en los procesos de privatizaciones a Fernando Henrique se le ocurrió que algunas de las empresas privatizadas tuvieran obligatoriamente que aportar parte de la facturación al sistema científico de Brasil. Bueno, no voy a decir lo que fueron las privatizaciones en la Argentina, hechas por la burguesía nuestra con las características que dijo el Diario de la Nación que tiene, y yo estoy de acuerdo con el Diario de la Nación. Ahora, nosotros en Argentina estamos en el 0,8 del PBI en investigación científica y tecnológica, y lo que es muy interesante es que 0,8% del PBI es poquísimo en relación a las necesidades de
reducir la brecha con el primer mundo, es decir, tendríamos que estar en un esfuerzo nacional del 3-4% del PBI para empezar a ponernos a tiro de avanzar en algunas líneas de investigación. Digo, con ese poquitito tenemos INVAP, con ese poquitito tenemos satélite, con ese poquitito tenemos una serie de cosas muy interesantes. Digo, habría que pensar qué pasaría si lográramos canalizar en forma mucho más audaz recursos en esa dirección. Pero la verdad que no se ha avanzado demasiado en eso, y lo que también es una ausencia estruendosa es la del sector privado, al cual no le interesa el tema científico y tecnológico. Yo leo sistemáticamente las declaraciones de las corporaciones más importantes del país, por ejemplo el Foro de Convergencia Empresarial, que se constituyó para joder al kirchnerismo y para hacer una especie de programa económico del empresariado concentrado de la Argentina. No mencionan el tema tecnológico, no les interesa. Asumen la dependencia total y la modernización, las nuevas tendencias, todo eso viene de afuera. A ellos no les incumbe tener ninguna relación con eso. Bueno, pero digo, todo esto es América Latina y esa es la característica del empresariado latinoamericano. Tuvimos una presidenta que en algún momento comprendió esto, lo elevó a la jerarquía del ministerio y al mismo tiempo me parece que no terminó de comprender que eso implicaba vincular fuertemente el aparato científico y tecnológico con el aparato productivo, y que si en el aparato productivo vos tenés a un montón de gente totalmente hostil al desarrollo científico y tecnológico nacional, tenés que empezar a tener empresas estatales capaces de aprovechar todo ese potencial y transformarlo en riqueza para los argentinos. Eso fue la parte que no se aprendió y no se pudo hacer. Y un último punto que es politología, que es el tema del Estado, ¿no? En toda América Latina el Estado es ineficiente, vamos a decir una palabra suave. ¿Qué quiere decir? Que le cuesta enormemente conducir procesos de regulación económica que tengan resultados como la gente, digamos. Y en general son estados que no terminan de aprender, que cada ciclo político reinaugura políticas, no hay aprendizaje, no hay acumulación de conocimiento. Digo, algo de estos despidos que estamos viendo en estas semanas de gente ultra capacitada del Estado es parte de esa idea de tiro todo y arranco de vuelta. No quiero hablar sobre la gente que está entrando, pero sobre la que está saliendo sí puedo decir alguna cosa, porque hay muchísima gente muy capaz y muy valiosa que está saliendo del Estado en este momento. Eso es barbarie y tiene poco que ver con la estrategia de desarrollo. Pero en general, en América Latina tenemos estados débiles, estados con muchos problemas para regular la actividad económica, para recaudar impuestos, para aplicarlos correctamente. Hay muchísimos problemas. Digo esto porque un proceso de integración regional que nos daría mayor fortaleza en el marco de la globalización implica incluso construir instituciones supranacionales. E instituciones supranacionales que tengan poder de policía, es decir, capacidad de decidir cosas y de sancionar concretamente a actores que no cumplan determinadas leyes o requisitos. Si tenemos dificultades a nivel local para tener estados con esa capacidad, imagínense, digo, el drama que tuvo el gobierno nacional el año pasado con precios cuidados. Es simplemente hacer cumplir con un listadito pequeño de productos, los supermercados los tengan a disposición de la gente. Eso se transforma en una especie de hazaña épica para un Estado latinoamericano considerado fuerte, ¿no? De ahí hay problemas. Y yo diría, en el término más estrictamente político, como problemas para la integración, cosas como el nacionalismo de patria chica que tenemos en todos los países de América Latina, vergonzoso. Uno entra en los lugares donde distintos
nacionales de distintos países hablan sobre otros países, es una cosa lamentable, vergonzosa, ridícula, payasesca, da vergüenza encontrar los estereotipos que hay de los chilenos en relación a los peruanos, ni que hablar los argentinos, todas las cosas que dicen de los otros. Bueno, eso es lamentable y ese es el nacionalismo de patria chica súper dañino, que es complementario con el neoliberalismo de las élites. Esta ideología de la globalización que yo les comentaba, Thomas Friedman, la idea de que, bueno, ahora el mundo es uno solo, dejémonos de jorobar con países y con fronteras, y no me vengas con el poder y esas cosas, todos participan, todos ganan. Eso está muy fuerte en todas las élites latinoamericanas, que son, a esta altura de las cosas, simplemente agentes locales de la globalización. Son los que se ocupan de implementar, de conectar nuestras sociedades nacionales al gran marco de la acumulación capitalista mundial. No tienen ninguna otra función, no les interesa nada, desde mi punto de vista, discutible absolutamente, no tienen más intereses nacionales, tienen intereses puntuales de negocios. Cuando uno dice, pero ¿qué tiene que hacer Mercosur negociando con la Unión Europea? Cuando la Unión Europea te dice, dejen entrar nuestros productos industriales, y vos le decís, bueno, pero vos me vas a dejar entrar mis productos agrícolas, te dicen no. Entonces, ¿cuál es la negociación? ¿Qué estamos haciendo en esa negociación? Y sin embargo se continúa con la negociación. Y ahora que Argentina cambió de gobierno, que era una de las que trababan las negociaciones, va a avanzar una negociación totalmente ruinosa para América Latina, lo que no implica que para algunas fracciones empresariales va a ser un negocio bárbaro. Por ejemplo, importar productos de Europa. Digamos, ahí tenemos un problema muy complicado porque estas son las élites que quieren gobernar y de hecho en Argentina lo están haciendo. Son, desde mi perspectiva, agentes de la globalización que no tienen nada para ofrecerle a nuestras sociedades y sí tienen mucho para ofrecerle al mundo en aras de sus negocios particulares. La ideología de la globalización permea hacia abajo, no es que simplemente los sectores de altos ingresos que dentro de su lógica de negocios adhieren a la globalización. Tenemos un problema grave que es de que esta ideología ha permeado hacia abajo hasta a sectores sociales subalternos que no tienen ninguna ventaja en estos procesos. Si no, uno no puede entender cómo ciertas frases pegan, ¿no? Integrarse al mundo, la llegada de inversiones, volver a crecer, mejorar, modernizarse. Bueno, todo eso forma parte de un universo ideológico de la derecha global que cuando uno lo analiza en términos un poco más estrictos, entiende que hay algo de perverso y algo de siniestro en este tipo de discurso. Yo podría refugiarme en la experiencia argentina en los años 90 para decir, miren, no tiene ningún sentido la apuesta a una inserción pasiva en la globalización para América Latina, hay que hacer otra cosa. Podría refugiarme en eso, pero me parece mejor, es decir, conceder que ese intento neoliberal que hicimos en América Latina estuvo mal hecho, fue mal ejecutado. Yo podría decir, pues lo que pasa es que los corruptos del menemismo arruinaron buenísimas ideas, pero las ideas eran buenísimas. Ahora las tiene que hacer gente blanca, que sepa hacer las cosas bien, y las van a hacer bien. Y aparte gente empresaria. Yo digo, acá hay el proyecto que nos gobierna actualmente en Argentina, pero diría lo mismo para otros países de América Latina. Reposa sobre dos supuestos totalmente ficticios. Uno vinculado al mundo y otro local. En relación al mundo, me parece importante decir esto. Se le presenta a la población un mundo idílico, un mundo
lleno de plata, lleno de tecnología, lleno de empresas, lleno de consumidores, ávidos por nuestros productos, nos quieren llenar de industrias, es una cosa fantástica, no se entiende por qué estábamos separados. Si tenemos todo para ganar de integrarnos y llenarnos de fábricas, puestos de trabajo, viajes, negocios, mercaderías, es fantástico integrarse al mundo. El problema es que ese es un mundo ficticio. La crisis del 2008 estancó absolutamente Europa. Europa está estancada. Europa está estancada. No pasa nada en Europa, por supuesto, desde niveles de bienestar significativos. Hay algunos países de Europa que están en pleno retroceso, pero digamos, el grueso de Europa, sobre todo Europa del Norte, tiene un estándar de vida muy bueno, pero no pasa nada. No hay ampliación del mercado en Europa. En Estados Unidos, donde los indicadores de crecimiento económico son mejores que los europeos, por suerte Estados Unidos tiene muchísima estadística, muchísima información y sabemos que prácticamente el conjunto de la recuperación de la economía norteamericana desde 2008 por acá fue a parar al 1% de la población. Es decir, que el consumidor norteamericano medio no mejoró en nada desde 2008 hasta acá, aunque dicen la economía norteamericana está creciendo. Sí, está creciendo y la propia el 1%, y el resto a mirar desde afuera. Entonces, las élites latinoamericanas están mirando a esos dos polos económicos y de poder para volver a reconectarse con esos polos. Quieren desandar los avances en relacionarse con otras regiones del mundo y dicen, el mundo es Europa y Estados Unidos, ese es el único mundo, no hay ninguna otra cosa, ese es el mundo. Me acuerdo cuando el secretario de Comercio Moreno viajó a Angola, las burlas que le hacían en el Diario de la Nación por abrir un mercado nuevo. Pero eso no es el mundo. El mundo es Europa y Estados Unidos, no hay otro mundo. Tampoco el mundo es América Latina, el mundo es Europa y Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos pueden ofrecer Estados Unidos y Europa? Nos pueden ofrecer, y lo dicen, vendernos productos de ellos, prestarnos capitales líquidos para que hagamos, por ejemplo, las obras públicas que piensa hacer el gobierno nacional el año que viene para tratar de ganar las elecciones. Nos pueden prestar plata para consumir y para tener el dólar relativamente barato y poder viajar a los países desarrollados. Es decir, nos pueden llenar de mercaderías, nos pueden llenar de tecnología y nos pueden llenar de préstamos. No nos van a llenar de fábricas. Yo creo que el editorial del Diario de la Nación de la semana pasada es muy gráfico en ese sentido. No hay que esperar grandes inversiones. No nos van a Digo, lo que Aldo Ferrer dice hace 50 años, La Nación lo dijo la semana pasada. No hay que esperar que sean los capitales de afuera los que vengan a desarrollarnos. Y sí. Ahora, la otra pata de la derecha latinoamericana que demuestra su incapacidad estructural es que así como tiene la fantasía de un mundo maravilloso que nos está esperando para desarrollarnos, que no existe, la otra fantasía es que hay un empresariado latinoamericano pujante, vigoroso, dinámico, innovador, que está esperando lo mismo para ponerse a invertir como loco en sus propios países. La plata la tienen afuera. Y la prueba de esto es que la fuga de capitales, que algunos dicen no es porque están los Kirchner, en los 90 arrancó con todo. Es decir, cuando tiene la oportunidad de fugar los capitales, fugan sistemáticamente, no importa el gobierno. Lo del gobierno es intrascendente. Por supuesto que si le pueden echar la culpa al estatismo, al populismo, al chavismo o al izquierdismo de la presidenta o a la bipolaridad de la presidenta, todo viene bien para fugar capitales. Pero en otros países no hay bipolaridad y también fugan capitales. Es un problema estructural de América Latina. Con esto quiero decir lo siguiente. Hay, yo creo, objetivamente en nuestra región un montón de recursos posibles para
mejorar nuestro estar en la globalización, hay recursos. Y yo siempre digo, esto no es Haití. Yo tuve la suerte barra desgracia de poder viajar a Haití, estar ahí unos cuantos días. Y la verdad que Haití es una sociedad donde esperar que desde sus propias entrañas surja el progreso, surja la posibilidad de recuperarse socialmente, es muy difícil porque el país está muy destruido, humanamente está muy destruido, la élite es una cosa absolutamente inservible y la mayor parte del pueblo está postrado y en la miseria. Con lo cual, que pensar ahí una estrategia es muy difícil. No es lo mismo América Latina, que hay una enorme cantidad de recursos humanos, materiales, hay formas de estar en la globalización que no impliquen subordinación, profundización de la dependencia, hay formas de negociación de grados de autonomía, hay muchísimo que hay que hacer en materia de integración. Creo que una de las lecciones que tenemos que sacar de este periodo de gobiernos progresistas, que digo, yo también disfrutaba de ver las reuniones de mandatarios latinoamericanos, la calidez, la simpatía, la forma en que se trataban, el clima fraternal que había. Pero me parece que ahí en lo que no se avanzó es en armar en serio un proceso de integración mucho más profunda, que quede más allá de que Lula esté o no esté, que Kirchner esté o no esté, que Chávez esté o no esté, porque no puede depender de personas su proceso histórico de largo plazo como es un proceso de integración. A ver, yo quisiera transmitirles esto para no dejar como un mensaje pesimista. Me parece que hay montones de instrumentos que tenemos que son posibles, que no los tenemos que inventar, que no están en otro lado. Yo les quiero decir, para mí particularmente el logro del satélite fue algo mucho más allá del satélite, fue que con un poquito de política pública permanente, estable, con recursos, estamos en condiciones de lograr muchísimas cosas, pero hace falta políticas estables. Antes de entrar aquí hablaba con un compañero sobre el tema de la teoría ridícula de la alternancia. Es cierto que desde el punto de vista del pluralismo político abstracto está muy bien que haya alternancia política. Ahora, uno no puede estar todo el tiempo adoptando un modelo de desarrollo y después un modelo de subdesarrollo. Un modelo de desarrollo, después 4 años de subdesarrollo. No vas a ningún lado así y vas a terminar siendo un país esclavo del orden mundial. Entonces, me parece que una cosa es la alternancia política y otra es, me puedo ir de modelos que promueven la industrialización, la ciencia y la tecnología, el desarrollo nacional, y después 4 años pasar a uno que me hunde, que me vende todo, que me expulsa a los científicos y que arruina la vida de la gente, para después volver a otros 4. Eso se puede estar con alternancia de eso. Bueno, yo creo que ahí hay un problema de otra índole que no está resuelto en el caso argentino y que, digamos, el final del ciclo kirchnerista y el inicio de este ciclo neoliberal, en este tipo de ámbitos donde tratamos de pensar en términos de emancipación, nos tiene que hacer pensar cómo respondemos a esa pregunta. Nada más. Gracias, Ricardo. Abrimos el espacio. Anoté tantas cosas y yo no voy a hacer ninguna pregunta porque corresponde. No voy a aprovechar que tengo aquí el micrófono. Al contrario, me parece que agradecerte la riqueza de la exposición y bueno, habilitémonos en el segundo momento del encuentro para las preguntas, consultas, aportes que quieran ir haciendo, por favor. Abrimos ese espacio. Hay micrófono acá. Buenas tardes, gracias por el espacio. Yo soy docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y cuando comenzó a hablar de globalización recordaba a un autor francés que se exilió en Chile, Armand Matelar, que tiene un libro que
se llama La mundialización de la comunicación, que hace una historia de la tecnología de la comunicación y se refiere a la globalización como un término trampa. Me encanta esa definición porque dice, en realidad es nosotros tomamos una traducción de una palabra del inglés que no existe en nuestro léxico. Y hasta eso es interesante, ¿no? Cómo creamos un neologismo para nombrar algo que no podemos terminar de definirlo tampoco. Esto de la globalización, también pensando en la globalización del mercado, para después mirar los procesos de la cultura. Y es interesante trabajarlo con los estudiantes porque lo tienen más incorporado que nosotros el término de globalización en sus prácticas. Y cuanto más jóvenes, más incorporada la globalización. Entonces poner en crisis el concepto al menos es bien rico. Pensaba en el rol que tienen los medios en todo esto. Y leía ayer un título de Infobae que decía que Clarín ya estaba, uno de los secretarios de Clarín ya estaba amenazando a Marcos Peña por el tema de la venta de Fútbol para Todos y de Telefe al grupo de Turner, ¿no? Digo, que también entran en la lógica de la economía, pero que lo que nos venden no son solo productos, sino cultura, ideología. Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? No es una pregunta sencilla, lo sé. Sí, la verdad que... Sí, mira, Aldo Ferrer, recientemente fallecido, acuñó un término. Él se salió de la economía hace rato, a pesar de que es un gran pensador económico, pero acuñó un término que se llama densidad nacional, ¿no? Que es complejo, no tenemos tiempo porque sería largo, pero digamos, él decía algo así como, había una frase, él acuñaba frases muy ingeniosas, una era, cada país tiene el Fondo Monetario Internacional que se merece, decía Ferrer. Porque la idea era, el Fondo Monetario es siempre el mismo, va a todos los países, dice lo mismo, te levanta el dedo, te amanece. El tema después es qué haces vos con eso. Y la verdad es que lo que Ferrer decía es que en otros países había más resistencia negociaban con el fondo, pero no se arrodillaban y aceptaban todo. Y que en el caso argentino la cosa era grotesca porque a veces se superaba lo que pedía el Fondo Monetario. Entonces él hablaba de un tema de densidad nacional que tenía algunas dimensiones como físicas o materiales que tenían que ver con tu capacidad productiva, pero otras cosas que tenían que ver con la cohesión social y otras cosas que tenían que ver con la capacidad de la propia élite dirigente para pensar desde su propia perspectiva los problemas nacionales. Nosotros tenemos un problema atroz con esa cuestión, pero sería menos atroz si las clases subalternas fuéramos capaces de construir nuestro propio pensamiento en relación a eso, que no tiene nada que ver con romper con la modernidad occidental y dedicarnos a cultos esotéricos, sino a pensar desde nuestra propia perspectiva la globalización. Es decir, me parece que esas cosas se pueden tomar y decir, pero ¿cómo estamos nosotros en eso? ¿Qué lugar queremos tener ahí adentro? ¿Qué queremos ser? ¿Consumidores pasivos? ¿Queremos ir a Miami para comprarnos las cosas que ellos fabrican y piensan e imaginan? ¿Y nosotros qué somos en ese lugar? ¿Qué somos? ¿Qué lugar nos da? Los 90, una de las lecciones que nos dejaron es que si vos sos tan pasivo como para aceptar todo lo que reclaman de vos, que es por un lado comprar mercaderías y por el otro lado endeudarte, eso no cierra, no funciona y explota. Te están mandando demandas contradictorias. Y si vos sos tan pasivo como para no poder enfrentar eso y procesarlo de alguna forma donde no te sea imposible la salida, vos terminás explotando. 2001 es eso. Querían enchufarte deuda, tomaste toda la deuda posible. Querían enchufarte mercaderías, compraste todas las mercaderías posibles, quebraste a tu industria, mandaste a la gente a la desocupación, te recontraendeudaste, te fuiste al default, hiciste todo lo que te pedían que hicieras y terminaste explotando y en un estado catastrófico. Entonces, la idea es cómo procesás las demandas que vienen del mercado mundial hacia tu propia sociedad, con un mínimo de sentido de coherencia nacional.
que por eso Ferrer decía, bueno, tenemos un problema de baja densidad nacional, digamos, nos enfrentamos al mundo de la globalización, que es muy jodido, muy bravo, muy difícil, en un estado de que los generales son deplorables los nuestros. Entonces, me parece que ahí hay un punto importante, porque más allá de los generales, si tuviéramos coroneles y sargentos y soldados que tengan más idea de las cosas, podés los reemplazás a los generales. Pero si los soldados, los coroneles piensan como los generales, ahí tienen un problema grave, ¿no? Gracias. Una de las cosas que recién mencionabas es la necesaria apuesta a lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Yo tengo un número, no tengo la referencia, pero algo así como que el 75% del conocimiento genuino desarrollado en los países del primer mundo está hecho por el sector privado y el 25% por otros tipos de instituciones, y sobre todo en Latinoamérica ese número es completamente invertido, es decir, el 25% del nuevo conocimiento desarrollado está en manos privadas, el 75% en manos públicas. Hace prácticamente 3 meses y medio, sobre todo en el Diario de la Nación, pero en otros lugares se le empieza a golpear muy fuerte a las universidades públicas el rol que tienen en la sociedad y sobre todo la desarticulación que tienen con el mundo del trabajo. Incluso, bueno, hubo hace poco un foro, una especie de Davos de la educación en Dubái, y el principal es que por lo menos que se trae a los medios de acá, yo no tuve la oportunidad de estar, pero el rebote que tiene en Argentina eso es el desanclaje que tiene la universidad, sobre todo la universidad pública, por supuesto, con el mundo del trabajo. ¿Qué argumentos o qué rol para enriquecer en un momento donde tenemos que salir a defender con argumentos cada vez más sólidos, más profundos y más complejos las universidades públicas, porque sabemos que entre otras cosas, creo yo, me animo a decir, vienen también por eso? ¿Qué rol social en esta cuestión del desarrollo crees que tiene vos, más allá de esta reducción de, bueno, formamos sujetos específicamente para que sean trabajadores en una industria que ahora no los requiere tanto? Sí, mirá, eso que vos dijiste del porcentaje en el mundo desarrollado tiene muchos matices según los países. Por ejemplo, en Japón, amplia mayoría de la investigación la hacen las empresas privadas. Empresas privadas a las cuales no les tenés que explicar la importancia que tiene en la globalización desarrollar ciencia y tecnología. Bueno, están todo el tiempo están investigando. Te doy una sola cifra. Samsung, una empresa, tiene la misma cantidad de científicos y tecnólogos que todo el sistema científico y tecnológico nacional de Argentina. Samsung. ¿Por qué? Porque Samsung entendió de qué se trata el asunto y por eso Corea está donde está. En el caso de América Latina no es sorprendente que toda la investigación recaiga en el Estado, porque las multinacionales hacen la investigación en el norte y las nuestras no les interesa la investigación porque ni la ven, ni la entienden, ni nada. El tema de nuestro Estado para una próxima gestión estatal que encaremos tendría que tener que ver con armar los vínculos necesarios entre universidades y aparato productivo. Pero no en el sentido, porque el Banco Mundial, por ejemplo, dice no gasten en universidades, gasten en una buena educación primaria, así las multinacionales vienen a la mano de obra barata y calificada que ofrece la Argentina. Eso no es un proyecto de desarrollo. Ahora, yo, por ejemplo, trabajé, la CONEA tiene un instituto educativo que se llama Jorge Sábato, dentro del cual se daba una maestría en tecnología de materiales, muy sofisticada. En los 90 teníamos todos los años 5 o 6 alumnos, excelente nivel, los preparábamos muy bien y se terminaban yendo a Canadá, Alemania, los contrataban muy bien, fenómeno. Ahora, si vos pensás eso, Banco Mundial dice, ¿para qué querés tantas universidades si vos sos un país subdesarrollado? ¿No? Entonces,
es más coherente que le dé formación primaria a los argentinos y nosotros te vamos a ir mandando fábricas a medida que nos sobren con las más contaminantes, te las vamos a comprar. Ahora, si vos te quedás en el medio, si vos decís, no, es importante, la universidad pública es importante, pero no creas un sector productivo capaz de absorber a la gente que vos armas, la verdad que vos estás trabajando para mandar gente gratuita a los Estados Unidos. O sea, vos lo que estás haciendo es subsidiar el sistema científico de los países centrales. Si a vos formar un alumno te cuesta 100.000 pesos por año, son 100.000 pesos que le estás regalando todos los años a las empresas del norte que toman tu gente capacitada. Es decir, el tema es cómo retenemos energía, materia gris dentro de nuestro propio tejido productivo. Y es un tejido productivo muy complicado en el cual, si vos querés tener... A ver, no es casual que la mejor empresa argentina, que es el INVAP, sea estatal. No es casual. 1.500 tipos altamente capacitados que te inventan cosas fabulosas. Hacen esos motores eólicos mucho mejor que los chinos, porque los hacen para condiciones tremendas, tipo Patagonia o Antártida. Tenés una empresa, da ganancia, es competitiva, exporta como tecnología como ninguna otra empresa del país y es pública. Nos tendría que decir algo eso sobre qué tipo de nuevas industrias públicas habría que desarrollar. Yo te digo sinceramente, por mi subjetividad y otra persona viene con más fundamento dice otra cosa. Yo no espero nada de los empresarios argentinos. No espero nada. O porque están en otra cosa, como los que tienen la guita en los paraísos fiscales, o porque no les da y están para el bolichito y la cosa mediocre y casera y que no va y que siempre los tenés que estar protegiendo. Vuelvo a Guillermo Moreno. En los últimos años, Moreno protegía a los empresarios argentinos de la competencia de Uruguay. Pues si tenés que estar defendiendo a empresarios de la competencia de Uruguay, que cierren. ¿Qué tenés? Digo, estás sacrificando la integración regional para defender a tipos que no pueden competir ni con Uruguay, que cierren. Ahora, para mí la contestación es que hay que pensar un vínculo orgánico sistemáticamente entre industria. Digo, tomé este lado porque estoy pensando en un tipo específico de actividad productiva, pero digo, hay mucho para decir en todos los terrenos de la vida social. La industria puede aportar mucho, la universidad puede aportar muchísimo, acá estoy en comunicación, no me olvido que estoy en comunicación, pero digo, en todos lados, yo doy clases especialmente en sociología. En sociología hay 80 cosas para decir de cómo hacer las cosas en el país para que mejoren. 80, miles de ideas para transformar el país para mejor. Ahora, eso implica que la relación universidad-Estado tiene que ser más sistemática, ¿no? Porque la universidad también mejoró en la última década, pero tiene un cierto autismo, ¿no? Y te enredás con los papers. Que el CONICET valorice que vos hagas publicaciones en revistas internacionales con referendos es una desgracia. Ahora, eso se pensó para evitar los curros de que yo soy amigo tuyo, entonces te califico bien y vos me calificas bien, y que también es un problema. Pero la verdad es que la forma no es a que te califiquen los santos tribunales norteamericanos. Ahí hay que pensar por ahí un sistema de calificación latinoamericano, cosas que se deberían hacer de vuelta. Estamos duplicando esfuerzos tecnológicos con la miseria que dedicamos a ciencia y tecnología en Brasil y Argentina. Estaremos duplicando, no habría que complementar. Digo, hay muchas cosas para hacer para potenciar el esfuerzo. Me parece que, un nuevo sitio nacional y popular debería llegar al gobierno ya con ideas muchísimo más claras de qué hacer en este campo, no ir aprendiendo hasta que te da una patada a la derecha y estás de vuelta afuera. Arrancar desde el primer día con ideas muy claras sobre lo que hacer en estos campos. Sí, bueno, mi nombre es Carlos Calviño, yo estoy haciendo un doctorado. Yo
yo pertenezco al sector nuclear. Primero quería aclararte que INVAP pertenece al sector nuclear, de ahí salió. Sí. ¿Por qué? Porque la CONEA tiene una función dentro del Estado y no es producir ganancias. Entonces, ahí ha creado INVAP y otra serie de empresas que son las que son empresas mixtas, ¿no? Que se dedican a ganar plata, eso te iba a decir. Y INVAP, SINVAP y todas las demás empresas son empresas gracias a la CONEA. ¿Por qué? Porque toda la gente que trabaja, cuando necesita un especialista, lo buscan en la CONEA. No es que es una empresa aparte. Y segundo, quería rescatar a Jorge Sábato, que nombraste el instituto, que fue alguien que pensó en todo esto en los años 70 y bueno, no salió mal, se puede decir. Pero sin embargo se creó la CONEA, ¿no? Más que nada como un desarrollo científico-tecnológico individual. Yo sumaría más que el satélite haber terminado Atucha 2, es un desafío peor todavía, estuvo 20 y pico de años parado, ¿no? Y hubo un trabajo de enanito que nadie conoce de todas las piezas, porque sabes que si vos tenés 10 toneladas apoyadas ponele así, en dos lugares, tiene cierto peso, se va a torcer. Entonces continuamente dándole vuelta y todo eso para que las piezas, el día que a lo mejor no se sabía cuándo pudiese andar, fue 20 y pico años después, ahí lo tenés funcionando. Y como vos bien decís, en los 90, los científicos de los Plato, Caballo, y bueno, vos mencionaste justo en los 90, en esa época la comunidad fabricaba gente, sí, para ir para afuera. Pero ahora se están quedando acá. Bueno, caímos en esta época nueva que es muy difícil. Una de las cosas que se enfrentó, por ejemplo, es que no había soldador para hacer Atucha. Soldado de caño es muy complicado, más que nada porque termina siendo un solo caño que tiene que funcionar 70, 80 años y no lo podés reparar porque va a estar irradiado, ¿no? Entonces, toda la experiencia que había, los tipos, claro, los soldadores anteriores se fueron a trabajar por todo el mundo. Hubo que formarlos de nuevo. Y ahora con esta política que marcha atrás de nuevo en la historia, aunque parecería que a lo mejor no, la están repensando, pero si volvemos para atrás de nuevo es como suicidio. O sea, ¿por qué? Porque vos tenés un grupo de gente que hace punta en Argentina. Quisiera recordar que Macri estuvo estos días sentado frente a los grandes del mundo y a Obama más que nada por el trabajo del sector nuclear. Fue otro que lo llevó. Y eso mismo le pasó a Cristina y a todo para atrás desde hace 60 años que existe la CONEA. Entonces, y otra cosa que me parece importante, que nadie conoce, o sea, existe un polo científico-tecnológico con esa concepción de Jorge Sábato de los años 70 de que sirva a la sociedad y la industria. Lo que pasa es que la industria y la sociedad no los utilizan. O los utilizan muy poco, o son muy pocos también los que participan de eso, porque compramos todo, se puede decir, armadito, ¿no? Entonces, ese es otro, concuerdo plenamente con lo que vos decís, se hace muy puesto hasta arriba poder mostrar eso. Un poco, creo que el ejemplo fue Tecnópolis, trataba de mostrar el desarrollo científico-tecnológico argentino, ¿no? Los ganadores, los cohetes, todo ese tipo de cosas, la gente no tenía ni idea que nosotros hacíamos que se existía, y lo seguimos haciendo, pero nada más. Sí, solamente te agrego una cosa que me parece muy importante. Vos mencionaste Tecnópolis y Tecnópolis tiene que ver con una, me parece a mí, una batalla cultural por la identidad nacional, ¿no? Que está muy penetrada por una autoimagen argentina digamos, que convive, digamos, que somos un país agropecuario, con que si producimos algún talento es porque sabe patear la pelota. Y ahí hay un problema significativo a resolver, que es ofrecerle a los jóvenes argentinos otras imágenes del éxito
distintas de estas, ¿no? En Estados Unidos siempre van a tener un Bill Gates que algún chico norteamericano talentoso, pues yo quiero ser, y entonces no. A nosotros nos falta construir imágenes de éxito y de realización y de logro y de triunfo en relación a estas cuestiones, y desgraciadamente seguimos formando a millones de chicos argentinos en patear la pelota, ¿no? Y a mí me parece que ese es un gran tema incluso de comunicación también, ¿no? Porque digo, cuando uno empieza a conocer, yo hasta que no pisé la CONEA había un montón de cosas que no sabía y me fui enterando, y gente que trabajaba ahí me fue contando y diciendo, uno se empieza a maravillar, a ver la epopeya extraordinaria esa, y se empieza a enorgullecer y le empieza a agarrar una cosa que esto, todo lo que podemos, y que este tipo que está al lado mío es brillante, y empezás a sentir que un argentino puede hacer cualquier cosa en el mejor sentido de la palabra. Digamos, y eso me parece que hace falta como encarnarlo más claramente en una autovisión diferente. Les doy una anécdota menor, pero me parece que para mí fue una elección. El agro argentino tiene convencida a toda la sociedad que vivimos de ellos, ¿no? Que ellos, gracias a lo que ellos nos... Gracias, señor Campo, por dejarnos vivir y comer. La vez pasada, ustedes saben todo este lío que hay con el impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, etcétera, etcétera. Y para dar una charla en un sindicato empecé a ver números y encontré que las retenciones, las famosas retenciones agropecuarias, de las cuales vivimos todos los argentinos y sin las cuales no seríamos nada, equivalen en número a el aporte de los asalariados cuarta categoría al erario público. ¿Cómo? Eso quiere decir, los trabajadores, 900.000, 1.100.000 trabajadores, están poniendo el equivalente a lo que los señores del campo que nos dan de comer a todos ponen. Con lo cual vivimos en un mundo de patrañas y de equivocaciones y de errores, pero hay una hegemonía ideológica de un sector retrógrado, atrasado, arcaico, y desgraciadamente, porque el sector industrial nuestro no ha demostrado capacidad, inteligencia y vocación, no ha logrado construir una contrahegemonía, una contraimagen social de argentinos que somos capaces de innovar, inventar, producir, fabricar y estar en el mundo exitosamente. Y ese es un problema por el cual casi cierran la CONEA, la estaban dejando morir y revivió, pero la verdad que es un problema, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Tengo una pregunta. En algún momento dijiste que es tanto una fantasía pensar que todas las inversiones que las van a salvar van a venir de afuera, como pensar que van a ser inversiones que el empresariado nacional va a hacer. Por ahí es más una angustia que una pregunta, pero ¿eso significa que el aparato productivo tendría que de alguna manera salir del Estado? O si no, ¿de dónde? Sí, yo creo que hay inversiones que se hacen habitualmente en la economía argentina todos los años, muchísimas empresas renuevan sus máquinas o pintan el galpón, pero la verdad que desde el punto de vista de si uno quiere producir un cambio cualitativo en la industria argentina, a ver, uno del kirchnerismo puede decir lo que quiera, pero lo que no puede decir es que no estuvo 12 años protegiendo la industria nacional, poniendo plata, subsidios, créditos, todo es una llave interpretativa importante, el kirchnerismo impulsando la industria, no diría nacional, local, la que está dentro de Argentina, que es una parte extranjera, una parte nacional. Y la verdad que los cambios cualitativos son casi inexistentes. ¿Qué quiere decir? Que el kirchnerismo salvó la industria, la protegió, la engordó, la hizo crecer, y es la misma industria que nos dejó el menemismo. Más grande y tiene más gente y produce más, pero es la misma industria. Es decir, lo que vos querrías para estar en la globalización
es tener industrias interesantes, que sean capaces de fabricar alguna cosa que te permita estar en la competencia internacional sin estar aterrorizado y sin depender del campo y de las hojas. Es decir, ¿cómo hago? Y bueno, mirá, los dólares van a venir también de productos industriales que Argentina es capaz de colocar en el mundo. Y eso hay montones de cosas que se pueden hacer. Ahora, da la impresión que el sector privado no tiene suficiente iniciativa, interés, capacidad para hacerlo. Entonces, digo, no es que no va a haber inversión. No. Lo que estamos presenciando en estos 4 meses de gobierno es un bombardeo impresionante al mercado interno de la Argentina. Vamos a una contracción económica grande. En esas condiciones los empresarios achican todo, invierten, etcétera. O sea, la inversión se va a derrumbar este año. Suponete que el año que viene se recupere. No va a haber inversión interesante igual. El tema, mi preocupación es el cambio cualitativo de la forma de producir en la Argentina. A mí me parece que el único actor que es capaz de impulsar eso es el Estado. Hacia eso apuntaba yo y tu pregunta me obligó a aclarar a qué me estoy refiriendo. No es que no va a haber inversión privada como una especie de fotocopia que se autorreproduce. La pregunta es cómo dejo de producir estas chucherías y voy a productos más interesantes. Y ahí me parece que si no hay una intervención inteligente del Estado, inteligente es no despilfarrar, no subsidiar zánganos, sino subsidiar empresarios interesantes o impulsar empresarios interesantes. Si no va a haber eso, me parece que no va a haber cambios cualitativos. Y si viene una multinacional, te pone una fábrica completa, no hay ningún eslabonamiento, seguramente va a entrenar a 4 o 5 tipos para apretar unos botones y hacer alguna cosa, pero eso no es desarrollo tecnológico, el que nosotros necesitaríamos tener para aumentar nuestra autonomía, nuestra independencia, etcétera. Bien, ¿alguna otra consulta o aporte, pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Bueno, quedamos con mucho para masticar de la exposición y de las preguntas. Yo pienso, no soy economista, entonces pienso en clave política todo el tiempo. Me parece que es la política, no todo tu desarrollo nos mueve a que la clave está en el Estado y en la política, ¿no? La política con palabras con mayúsculas. Agradecerte nuevamente, agradecerle a Carlos también la presencia y pensar el seminario, invitarlas al próximo encuentro, que va a ser la secuencia de seminarios quincenal, así que en 15 días nos vamos a volver a encontrar. Vamos a ir, la definición de cada uno de los encuentros la van a tener vía mail por parte de la Secretaría del Posgrado. Y bueno, dejamos aquí por hoy, agradeciendo otra vez a Ricardo Sopo.